Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Tenía 23 años cuando comencé a trabajar en una funeraria en Dallas, Texas. No era precisamente el empleo de mis sueños, pero el salario superaba por mucho al de otras ofertas laborales en ese momento, y yo necesitaba el dinero con urgencia. Muy pocas personas se atreven a enfrentarse a la muerte cada día, y yo prefería aferrarme a la idea de que el cuerpo es simplemente un contenedor temporal para el alma. Con un poco de valor y una gran dosis de curiosidad, me presenté en la funeraria y di inicio a una nueva etapa de mi vida, trabajando en el turno nocturno. Nada me había preparado realmente para lo que iba a vivir. Estar allí significaba cubrir guardias durante la madrugada, velorios silenciosos y ese leve escalofrío que recorría mi espalda cada vez que tenía que interactuar con un cadáver. Aún así, todo transcurrió con normalidad durante las primeras semanas. La mayoría de las personas me recibían con cierto alivio cuando llegaba en la carroza fúnebre, porque significaba que ya no tendrían que lidiar con trámites hospitalarios o la incertidumbre de los preparativos funerarios. Me gustaba pensar que ofrecía un pequeño consuelo en medio de tanto dolor. Sin embargo, conforme se acercaban mis primeros traslados nocturnos, comencé a sentir esa presión en el pecho que surge cuando presentimos que algo va mal, aunque no sepamos qué exactamente. Recuerdo especialmente una noche que cambió mi vida para siempre. Fue la primera vez que me asignaron un traslado en plena madrugada sin la supervisión de un empleado con más experiencia. Mike, un compañero con más tiempo en el puesto, se había enfermado de forma repentina y otro colega, Tom, accedió de mala gana a acompañarme, ya que tampoco le gustaba conducir a esas horas. No teníamos opción. El hospital había llamado solicitando el retiro urgente de un cuerpo que debía llegar a la funeraria antes del amanecer para los preparativos del velorio. La familia esperaba con ansiedad. Me entregaron las llaves del coche fúnebre y me indicaron que completara el trabajo lo más rápido posible. Salimos a la autopista bajo la luz de la luna, que era nuestra única testigo. La carroza era un vehículo largo, de aspecto sobrio, con un motor que usualmente no fallaba. Lo revisé antes de partir y todo parecía estar en orden. Aún así no podía deshacerme de ese nudo en el estómago. Respiré hondo para calmarme y traté de apartar de mi mente todos esos pensamientos turbios, ansiedad, curiosidad y un tenue temor hacia lo desconocido. Al llegar al hospital, el personal apenas nos dirigió la mirada. Estaba claro que habían pasado la noche lidiando con urgencias y montañas de papeleo. Nos señalaron la habitación donde se encontraba el fallecido, un hombre de unos 40 años que, según el informe, había sufrido un infarto fulminante. Sin demasiados rituales firmamos los documentos necesarios y preparamos el cuerpo sobre una camilla para llevarlo al vehículo. Fue en ese instante cuando la realidad me golpeó con fuerza. Esa sensación extraña de cargar con alguien que, pocas horas antes, estaba vivo. Ya no respiraba. No había pulso, ni conciencia. Traté de verlo todo desde una perspectiva práctica, pero no pude evitar esa inquietud punzante que me hacía mirar hacia todos lados, como si esperara que el cuerpo se moviera de pronto. Cerramos con cuidado las puertas traseras de la carroza y emprendimos el regreso a la funeraria. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora más oscura y silenciosa del día. No había casi tráfico. Apenas se oía a lo lejos el motor de un camión alejándose. Tom, en el asiento del copiloto, no decía nada. Jugaba nerviosamente con una linterna pequeña que sacaba y metía del bolsillo de su camisa. Yo mantenía la vista fija en el camino, tratando de no pensar demasiado. El trayecto debía ser corto, pero esa noche se sintió interminable. Las farolas apenas iluminaban y algunas parpadeaban, dejándonos tramos en penumbras. Era como estar atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Entonces sucedió algo que jamás olvidaré. La carroza se apagó sin previo aviso. No hubo sonidos extraños ni fallos previos.
Simplemente, el motor se detuvo y las luces del tablero se apagaron. Frené con cuidado, intentando no chocar. Tom en un susurro me preguntó qué había pasado. Revisé el tablero, giré la llave varias veces, pero no respondía. Apagué el contacto por completo y volví a intentarlo. Nada. Tom salió de inmediato a revisar el capó, pensando que el motor se había recalentado, pero al levantarlo, todo estaba aparentemente normal. No había mangueras sueltas, ni cables rotos, ni ninguna razón clara para que el vehículo hubiera fallado. Permanecimos allí, parados en medio de esa carretera desierta, sintiendo cómo el aire frío de la noche se colaba en nuestros huesos. Fue entonces cuando tuve la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad. Por el rabillo del ojo creí distinguir una figura en el asiento trasero, una sombra sentada allí, pero sabía que en la parte trasera solo estaba el ataúd y el equipo de transporte. Traté de convencerme de que solo eran juegos de la mente, sombras engañosas que se vuelven más inquietantes cuando uno está nervioso. Pero no tuve tiempo de profundizar en ello, porque un golpe seco retumbó desde la parte posterior del vehículo. Un golpe claro, firme, como si alguien desde dentro hubiese golpeado la puerta. Me paralicé. No había forma alguna de que aquel hombre muerto pudiera moverse, y sin embargo, el golpe había sido real. Tom me miró con los ojos abiertos como platos y, por unos segundos, solo nos quedamos allí, inmóviles, sin saber qué hacer. Dimos la vuelta al vehículo con la linterna, buscando si algo se había soltado, si el ataúd se había movido. Pero todo seguía en su sitio. El cadáver seguía inmóvil en su interior. ¿Cómo explicar ese sonido? Revisamos cada rincón con la luz, pero no encontramos nada fuera de lo común. Solo nuestros propios rostros reflejando un miedo cada vez más evidente. Regresamos a los asientos delanteros, respirando agitadamente. Volví a intentar encender el motor, y esta vez, para nuestro asombro, arrancó sin problemas. Las luces del tablero se encendieron como si nada hubiera pasado, como si el sistema hubiera hecho una pausa inexplicable y luego decidiera volver a la normalidad. Encendí las luces delanteras y retomé la marcha con cautela, esperando que no volviéramos a quedar varados. Tom, tembloroso, sostenía la linterna en la mano y la dirigía de vez en cuando hacia atrás, para asegurarse de que nada se moviera allí. Seguimos avanzando por la avenida desierta, mi corazón latiendo con tanta fuerza que casi podía escucharlo en el silencio de la noche. Intentaba concentrarme solo en llegar a la funeraria, entregar el cuerpo y olvidar esta experiencia espeluznante. Pero un temor más profundo crecía en mi interior conforme nos acercábamos. Fue entonces cuando percibí un olor extraño, como si dentro de la carroza hubiese flores marchitas, una mezcla entre formaldehído y pétalos en descomposición que me revolvió el estómago. Miré el reloj. Marcaba las 3:22 de la mañana, esa hora que tantas leyendas urbanas señalan como particularmente siniestra. Tragué saliva y seguí conduciendo. Sin previo aviso, algo se movió en la parte trasera. Lo sentí a través del volante, como si el eje trasero se hubiera sacudido. Al mirar por el retrovisor, distinguí una silueta que se elevaba levemente. Solo duró un segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre. Tom giró la cabeza al mismo tiempo que yo, y sin decir una palabra, bajó la linterna. Ninguno de los dos quiso confirmar lo que creíamos haber visto. No queríamos enfrentarnos a la posibilidad de que hubiese movimiento dentro del ataúd. Continuamos en silencio, y el camino hacia la funeraria pareció alargarse eternamente, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Las mismas calles, los semáforos parpadeando en ámbar, ningún otro vehículo a la vista. La ciudad parecía poseída por una calma inquietante. Pasamos frente a un parque oscuro, completamente vacío a esa hora. Unos columpios se mecían levemente con una brisa fría. Aquella imagen me produjo escalofríos. El ambiente se tornaba más denso, más pesado. Todo me parecía demasiado real para ser una simple coincidencia. De pronto sentí como la carroza se ladeaba ligeramente hacia la derecha, como si algo muy pesado se hubiera desplazado en la parte trasera.
Frené por instinto para no perder el control del vehículo. El chirrido de las llantas resonó en la calle vacía. Esto no puede estar pasando, pensé, sintiendo el terror subir desde mi nuca hasta los pies. Me orillé de inmediato para revisar qué estaba pasando. Al llegar a la parte trasera, notamos que la tapa del ataúd se había deslizado apenas unos centímetros. Era un cambio mínimo, pero claramente estaba entreabierta. Una de las pequeñas cerraduras metálicas se había soltado. Con las manos temblorosas volvimos a acomodar la tapa, asegurándonos de que el cuerpo aún estuviera en la misma posición. Y allí estaba, inerte, rígido por el rigor mortis. Sin embargo, en la tenue luz de la linterna, juraría que la expresión de su rostro había cambiado. Sentí que sus ojos estaban entreabiertos, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Presioné la tapa con firmeza mientras Tom ayudaba a asegurarla. Cerramos las puertas de la carroza y volvimos a nuestros asientos al frente, sin decir una sola palabra. Hablar del tema parecía invocar algo peor. Esta vez el vehículo encendió sin problema. Conduje más rápido, sin importar si rompíamos el límite de velocidad. Lo único que queríamos era llegar y deshacernos de ese cuerpo y de la energía inquietante que parecía acompañarlo. Pero mientras aceleraba, comenzó a escucharse un golpeteo suave desde el interior. Toc, toc, toc. No era tan fuerte como el primer golpe, pero sí constante, como si alguien llamara suavemente desde dentro. Tom y yo nos miramos con horror. No dijimos nada, pero su rostro me confirmó que él también lo estaba escuchando. Ese golpeteo persistente nos siguió durante varios minutos, hasta que llegamos a la entrada de la funeraria. El gran portón de metal estaba cerrado, así que bajé a abrirlo, sintiendo una ráfaga helada que me cortó la piel, como si la misma noche nos empujara hacia adentro. Volví al volante y conduje hasta el garaje. En cuanto apagamos el motor, el golpeteo cesó. Nos quedamos unos segundos en completo silencio, esperando que algo más sucediera. Pero no pasó nada, solo el eco de aquel espacio vacío. Nerviosos y agotados abrimos las puertas traseras para sacar la camilla. El ataúd estaba ahí, aparentemente cerrado con firmeza. Era como si todo lo vivido en el camino hubiese sido solo un mal sueño. Pero el ambiente seguía siendo pesado, sofocante. Una bombilla parpadeante proyectaba sombras largas que se movían con nuestras respiraciones agitadas. Con sumo cuidado, deslizamos el ataúd fuera del vehículo y lo colocamos sobre la camilla. Luego lo llevamos hacia la sala de preparación. El aire estaba impregnado de desinfectante, formol y flores marchitas. Sentí un nudo en el estómago al recordar ese mismo olor durante el trayecto. Tom se excusó para ir al baño. No soportaba más la tensión. Me dejó solo unos instantes. Durante ese breve momento me quedé de pie, observando el ataúd. Trataba de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Decidí revisar las cerraduras de la tapa una vez más. Me incliné y entonces lo escuché. Un crujido suave, casi imperceptible. Acerqué el oído conteniendo la respiración. Fue ahí cuando lo sentí. Algo se movía dentro. Era un roce débil, como si una mano deslizara los dedos por la parte interior de la tapa. Ya no pude más. Abrí el ataúd de golpe, esperando ver lo imposible. Y lo que vi me dejó helado. El cadáver seguía allí, pero uno de sus brazos ya no estaba en la misma posición. Se había desplazado levemente hacia la derecha. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la nada. Todo mi cuerpo se entumeció. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. Retrocedí unos pasos, paralizado. No había manera de que ese hombre estuviera vivo. Su rigidez era evidente, pero la postura del brazo desafiaba cualquier lógica. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Tom regresaba. Cerré el ataúd con rapidez, el corazón latiéndome con fuerza. No sé si notó lo pálido que estaba, pero murmuré una excusa para disimular y traté de actuar con normalidad. Dejamos el ataúd en la sala de preparación, esperando al embalsamador. Cerramos la puerta con llave, como si eso pudiera encerrar también cualquier energía maligna que aún rondara allí.
Antes de irme a casa, tuve que redactar el informe del incidente nocturno. Evité cualquier mención sobrenatural. Solo anoté un pequeño problema con la tapa del ataúd. Mi jefe, un hombre mayor curtido por años en el oficio, leyó el informe en silencio. Al llegar a la parte del fallo de la carroza, me miró fijamente y me preguntó si creía en sucesos extraños. Negué con la cabeza sin querer entrar en detalles. Él asintió, como entendiendo que no estaba listo para hablar. Esa madrugada, ya en mi habitación no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el sonido de los golpes sobre la carroza y la imagen del brazo del cadáver fuera de lugar. Tenía la sensación de que, si bajaba la guardia, algo golpearía mi puerta o se sentaría a los pies de mi cama. Pasé el resto de la noche en vela, la mente saturada de imágenes confusas y el miedo creciendo con cada latido. A la mañana siguiente volví a la funeraria a terminar mis tareas. Me informaron que el velorio se realizaría ese mismo día. La familia del difunto llegó, con rostros dolidos y confundidos, sin tener idea de los eventos que habían ocurrido horas antes. Para ellos simplemente habíamos hecho nuestro trabajo. La capilla estaba decorada con flores blancas y un crucifijo que pretendía brindar algo de paz al ambiente. Pero cada vez que pasaba cerca del ataúd, sentía un murmullo apenas audible, como si algo quisiera recordarme que no olvidara lo vivido. Aún podía oír aquel toc, toc, toc resonando en mi memoria. Esa tarde decidí no quedarme hasta el final del velorio. Mi jefe, quizá percibiendo que necesitaba despejar la mente, me dio el resto del día libre. Me recomendó mantenerme ocupado, no pensar demasiado en lo sucedido, porque a veces las noches y el cansancio pueden jugar con la mente. Pero en lo más profundo, yo sabía que aquello había sido algo más. Había una presencia, una sombra, o tal vez los últimos intentos desesperados de un alma inquieta. No sé cómo explicarlo con precisión, pero todo se sintió demasiado real, profundamente perturbador. Después de ese suceso, la carroza volvió a funcionar sin problemas. Alguien revisó el motor a fondo y no encontró ninguna falla. Tom evitó hablar del tema, como si el silencio fuera la única forma de enterrarlo. Pero yo sabía que él recordaba cada detalle y que si alguna vez nos volvían a asignar otro traslado nocturno, sentiría el mismo escalofrío que yo, perdido en esas carreteras oscuras. He intentado muchas veces darle una explicación racional, quizá una falla eléctrica, o nuestras mentes agotadas creando cosas que no estaban allí. Tal vez el cadáver tuvo un último espasmo, una reacción fisiológica grotesca. Pero mi intuición insiste, fue algo que va más allá, una energía que persiste después de la muerte, un grito desde el más allá que se manifestó como golpes sobre una carroza fúnebre. No estoy seguro de si ese hombre intentaba advertirnos de algo, o si simplemente se negó a irse sin dejar constancia de su presencia. Lo único que sé con certeza es que esa noche me enfrenté al horror más puro, ese tipo de miedo que arrasa con la razón y te hace dudar de la realidad. A veces, al cerrar los ojos, aún escucho ese golpe seco resonando en mi mente. Me despierto con el corazón desbocado, buscando desesperadamente encender la luz para comprobar que estoy solo. Incluso a plena luz del día no puedo sacudirme la sensación de que algo podría estar acechando desde algún rincón, que una figura de ojos vacíos podría estar observándome. Es un terror difícil de describir, como si algo me hubiese marcado para siempre. Esa experiencia me enseñó a respetar profundamente el trabajo funerario. Hoy creo que cada cuerpo sin vida merece una última muestra de compasión, porque nunca sabemos qué carga puede traer el alma tras su último aliento. Y aunque ya pasó el tiempo, esa pregunta sigue dando vueltas en mi cabeza. ¿Realmente no fue posible que se moviera por sí solo? Tal vez la respuesta sea tan inquietante como la pregunta. En noches como aquella, en el silencio más profundo, he aprendido que el verdadero miedo puede surgir de los lugares más inesperados. Una carroza que se detiene sin razón, un golpe dentro de un ataúd, una tapa que parece moverse sola. Y en ese momento entiendes que el verdadero terror es un pasajero invisible que te acompaña donde sea que vayas.
esperando el momento exacto para recordarte que hay cosas que no pueden ser enterradas, ni siquiera bajo 6 pies de tierra. Historia 2. Corría el año 1998 en Houston, Texas. Yo tenía 28 años y trabajaba como conductor de carrozas fúnebres para una pequeña funeraria familiar en la ciudad. No era el empleo con el que había soñado de niño, pero el salario alcanzaba para cubrir los gastos de la modesta casa que compartía con mis padres, quienes ya estaban bastante enfermos. La mayoría de las veces me asignaban traslados dentro del área urbana, aunque de vez en cuando me tocaba conducir distancias más largas. Llevaba casi 2 años en el oficio sin enfrentarme a incidentes importantes. Me había acostumbrado a conducir durante la noche, manteniéndome despierto con café fuerte y música suave. Pensaba que ya lo había visto todo: acompañantes discretos llorando en silencio, familiares rogando que los dejaran un momento a solas con el ataúd, silencios tan densos que parecían hacer más pesado el aire. Sin embargo, nada de eso me preparó para lo que viví aquella noche. Me asignaron el traslado de un cuerpo desde Houston hasta un pequeño pueblo en Arkansas. El fallecido era un anciano que no tenía familia cercana, aunque un sobrino lejano insistió en que fuera enterrado en el mismo cementerio donde descansaban los padres del difunto. No me sorprendió la petición. Muchas personas desean volver a sus raíces para ser enterradas. Me proporcionaron la ruta y me advirtieron sobre las condiciones del camino: carreteras largas, tramos solitarios y pocas estaciones de servicio. Revisé el aceite, el combustible y las llantas antes de partir. Llevaba un termo lleno de café bien cargado para mantenerme alerta todo el trayecto. La noche ya había caído cuando dejé Houston atrás. La primera hora transcurrió sin contratiempos. Mantenía mi atención en el zumbido constante del motor y de vez en cuando echaba un vistazo a mi reflejo en el retrovisor. Después de tantas noches conduciendo una carroza fúnebre, había adquirido ciertos hábitos. Generalmente, evitaba mirar demasiado hacia el compartimento trasero. No quería alimentar pensamientos oscuros ni reavivar viejos miedos infantiles. Pero esa noche algo cambió. Por el rabillo del ojo noté que el espejo retrovisor no solo reflejaba mi rostro. Me pareció ver una sombra. El corazón me dio un brinco, aunque intenté mantener la calma, diciéndome que debía tratarse del reflejo de los faros de algún auto en dirección contraria. Pero cuando la carretera volvió a quedar completamente a oscuras, sentí una urgencia extraña por mirar hacia atrás. El pulso me retumbaba en las sienes mientras observaba el retrovisor con más detenimiento. No debía haber nadie en la parte trasera del vehículo. El sobrino viajaba por separado y llegaría más tarde para el sepelio. Sin embargo, por una fracción de segundo, juraría haber visto una figura sentada en el asiento trasero. Lo que me revolvió el estómago no fue la silueta en sí, sino lo nítida que era, justo allí, en medio de la penumbra. Antes de poder reaccionar, sentí que algo me retorcía por dentro. Casi pierdo el control del volante. La visión desapareció de inmediato. Inspiré profundo, diciéndome que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Aún así, una parte de mí se negaba a creer que había sido solo un reflejo. Cuando me armé de valor para mirar una tercera vez, el asiento parecía vacío, aunque el cojín estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiese estado sentado allí y acabara de levantarse. Mi corazón latía con tanta fuerza que escuchaba un zumbido constante en los oídos. Decidí no obsesionarme con eso y aceleré, con la esperanza de llegar pronto a la siguiente estación de servicio para calmar mis nervios. Pasaron 30 minutos más y la carretera seguía completamente a oscuras. La gasolinera que me habían indicado no aparecía por ningún lado. La noche se sentía cada vez más densa, casi como si la oscuridad misma se cerrara sobre la carroza. Entonces lo vi de nuevo, esta vez con más claridad, una figura humana, como la sombra de un anciano, con la cabeza ligeramente ladeada. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. Sin pensar, pisé los frenos. El chillido de las llantas fue el único sonido que rompió el silencio amenazante. Encendí las luces interiores, y cuando se iluminaron, no había nadie. Solo la oscuridad del compartimento, el ataúd sellado al fondo,
y el asiento aparentemente desocupado. Sin embargo, el cojín seguía hundido, como si alguien invisible estuviera allí sentado. Mi mente oscilaba entre creer que estaba alucinando por el agotamiento y aceptar que algo verdaderamente inquietante estaba ocurriendo. Salí del asiento del conductor para tomar aire. Afuera, el frío era inusual para esa época del año, y el silencio que me rodeaba me ponía la piel de gallina. Estaba en un tramo desolado de la carretera, sin luces, sin autos, con apenas el tenue resplandor de los faros delanteros. Sin estar seguro de qué buscaba, rodeé la carroza para inspeccionar el ataúd por fuera. Presioné la tapa para asegurarme de que seguía bien cerrada. Todo parecía estar en orden, aunque mis manos temblaban. Me obligué a seguir adelante. No tenía alternativa. El cuerpo debía llegar antes del amanecer. Con cada kilómetro, mis nervios se tensaban más. El motor del coche seguía con su zumbido constante, y el silencio exterior era cada vez más inquietante, casi opresivo. Solía disfrutar de manejar de noche, precisamente porque no había tráfico, y el cielo abierto me daba tranquilidad. Pero esa noche no había ni rastro de paz. Cada tanto, volvía a mirar el retrovisor, temiendo encontrar otra vez aquella figura, o alguna otra señal inexplicable de que no estaba solo. Finalmente me detuve para revisar el mapa. En 1998 no usábamos GPS moderno, solo un atlas de carreteras de papel. Intentaba ubicar la gasolinera que me habían recomendado, pero entre la ansiedad y el cansancio, todo me resultaba confuso. Encendí un cigarro, un hábito que mi padre solía practicar en momentos de tensión, a pesar de las advertencias que siempre me daba. Esa noche, sentí que no tenía opción. Tomé la primera bocanada y miré por el espejo lateral a través de la ventanilla trasera, y de pronto estuve seguro de que alguien se estaba moviendo dentro del vehículo. El corazón me martillaba el pecho. Tiré el cigarro al suelo y me acerqué con cautela para abrir la puerta trasera de la carroza. Un olor extraño me golpeó en el rostro, una mezcla de tierra húmeda y flores marchitas. Me cubrí la boca para no vomitar. Un cuerpo bien embalsamado no debía oler así. Revisé el ataúd de metal y sus cierres. No había señales de manipulación, pero cuando volví la vista al asiento sentí que el estómago se me volteaba. El cojín tenía una marca húmeda, un contorno ovalado, como si alguien con ropa mojada se hubiese sentado allí. Cerré la puerta de golpe y regresé al asiento del conductor, los pensamientos atropellándose en mi cabeza. Traté de convencerme de que tal vez había una fuga en el ataúd, o que los cambios de temperatura habían provocado condensación. Pero en el fondo, sabía que esas explicaciones eran débiles. Algo más estaba ocurriendo, algo que desafiaba la lógica. Continué manejando hasta que finalmente vi una pequeña estación de servicio, deteriorada, con una sola bomba de gasolina y luces parpadeantes. Sentí alivio al notar que había un encargado de turno. Me estacioné con torpeza, cargué gasolina y reuní el valor para preguntarle cuánto faltaba para llegar al cementerio. Me dijo que aún me restaban unas 2 horas y media, tal vez menos si el camino estaba despejado. Me advirtió que no me detuviera en el siguiente tramo. Era una zona muy aislada y recientemente habían ocurrido accidentes extraños. Le agradecí el consejo y regresé a la carroza con una taza de café caliente en una mano y las llaves en la otra. Retomé el camino, sintiéndome ligeramente reconfortado por el calor del café, aunque mis nervios seguían al límite. Después de unos cuantos kilómetros, el sueño comenzó a disiparse, pero la oscuridad era total. Pasé frente a un cartel desgastado que señalaba un camino secundario, y poco después, todo fue tragado por la noche. Solo quedaba la luz de los faros y el tenue resplandor rojo del tablero. De repente sentí un peso helado posarse sobre mi hombro. La carroza se desvió ligeramente hacia el borde del camino y tuve que girar el volante bruscamente para recuperar el control. Mi mano temblaba tanto que derramé el café sobre mis pantalones. Me giré, aterrorizado, pero no había nadie allí, solo una corriente de aire frío rozando mi oído. Estuve a punto de hablar en voz alta, de suplicarle a lo que fuera que me dejara en paz, pero no fui capaz de pronunciar palabra.
Solo podía oír mi respiración entrecortada y el temblor en mi pecho. Cerré los ojos un par de segundos y luego volví a centrarme en la carretera, aferrándome al volante como si eso pudiera salvarme de esa pesadilla. Durante la siguiente hora, el miedo me persiguió sin tregua. Temía que en cualquier momento sentiría de nuevo esa mano fantasmal sobre mi hombro, o vería otra vez aquella figura reflejada en el retrovisor, pero aún más nítida. Empecé a oír sonidos leves, casi imperceptibles, como la madera crujiendo o suaves golpeteos contra el exterior del vehículo. Fue entonces cuando recordé un rumor que circulaba entre los trabajadores de funerarias. Algunos espíritus se niegan a abandonar el vehículo que los transporta, especialmente si murieron de forma trágica o completamente solos. Se dice que buscan un cuerpo cálido al que aferrarse, o un último contacto con los vivos. Siempre me pareció una tontería, hasta esa noche. Llegué al pequeño pueblo alrededor de las 3 de la madrugada. Reinaba un silencio absoluto. Las calles vacías, iluminadas por antiguos postes de luz, parecían parte de una escenografía fantasmal. Las pocas casas que pasé parecían sumidas en un sueño profundo. Nadie me esperaba en la funeraria. Mi única tarea era dejar el cuerpo allí. Un empleado llegaría al amanecer para abrir el cementerio. Desde la calle se alcanzaba a ver la verja de hierro del camposanto, que chirriaba con el viento. Aparqué junto al edificio y apagué el motor. Durante un momento me quedé inmóvil, observando el entorno. El cansancio pesaba sobre mí, pero mi mente seguía en estado de alerta total. Finalmente salí del vehículo y caminé hacia la entrada de la funeraria. Como era de esperar, estaba cerrada. Regresé a la carroza para esperar el amanecer. El silencio era asfixiante y la farola más cercana apenas titilaba. Me quedé en el asiento del conductor, sin atreverme a encender la luz interior, como si temiera que al hacerlo las cosas que me acechaban se hicieran visibles con mayor claridad. Miré hacia el asiento trasero desde donde estaba sentado y no vi nada, pero las sombras lo cubrían todo, y esa incertidumbre pesaba más que cualquier visión terrorífica. Una corriente fría se coló por una rendija de la ventanilla, un frío extraño para esa época en Texas. Subí el cristal, pero el escalofrío ya se había instalado en mi cuerpo. Por un instante, cerré los ojos y apoyé la frente en el volante, pensando en mi madre y en las oraciones que solía recitar antes de dormir. Busqué en mis bolsillos, esperando encontrar algún objeto que me reconfortara. Un recuerdo, un amuleto. Solo hallé mis llaves y un encendedor. Desesperado repetía en mi cabeza que todo aquello era solo el resultado del agotamiento, del estrés por el trabajo, de mi imaginación desbordada. Pero cuando abrí los ojos noté algo que me hizo temblar. En el parabrisas, justo frente al asiento del copiloto, había una mancha de vaho, como si alguien hubiese respirado fuertemente sobre el cristal. Desde dentro, soplé con fuerza sobre el vidrio para ver si había sido yo, pero mi aliento dejaba un patrón distinto. La primera mancha seguía ahí, necia, marcando un solo punto cerca del asiento. Entonces, poco a poco, comenzó a dibujarse una forma tenue, como una mano arrugada presionando el cristal desde el otro lado. Una ola de pánico me invadió con tanta intensidad que me sentí mareado. Me dolía la cabeza y me di cuenta de que estaba llorando en silencio, lágrimas nacidas del terror más puro. El vaho se extendió por todo el parabrisas y escuché un susurro apenas audible, como un quejido contenido. No había nadie más alrededor. Ninguna luz se encendió en las casas cercanas. Nadie salió a socorrerme de esa pesadilla. Desesperado giré la llave de encendido y, esta vez, el motor rugió con vida. Solté un pequeño sollozo de alivio cuando la carroza finalmente respondió. Retrocedí unos metros, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Pero no podía abandonar el ataúd en plena calle. Tenía que cumplir con mi deber y dejarlo en la funeraria. Me obligué a actuar. Salí nuevamente del vehículo y abrí la puerta trasera. Mi mano temblaba al tocar la manija, y en cuanto miré al interior, escuché un golpe seco desde dentro del ataúd, como si algo hubiese tocado desde adentro.
Solté la puerta y retrocedí de un salto, sacudido por un temblor que me atravesó todo el cuerpo. No fui capaz de abrir el ataúd. Corrí hacia la entrada lateral de la funeraria y encontré que estaba entreabierta. Entré a toda prisa, apretando las llaves entre los dedos. Una luz de emergencia proyectaba sombras débiles sobre el angosto pasillo, donde me detuve, tratando de recuperar el aliento. Me dije a mí mismo que esperaría allí hasta que llegara el personal de la funeraria. No quería pasar ni un minuto más dentro de esa carroza, sintiendo como si algo invisible se burlara de mi cordura. Me dejé caer en una silla desgastada del pasillo, con el corazón retumbando. Contaba los segundos. Cada latido me recordaba que seguía vivo, que aún no me había vuelto loco. Afuera todo seguía en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujido ocasional de algo que no pude identificar. Estaba convencido de que, en ese preciso momento, alguien o algo rondaba cerca de la carroza. Finalmente llegó el amanecer. Escuché pasos y la voz del encargado de la funeraria, que me preguntó por qué había llegado tan temprano y por qué tenía ese aspecto tan descompuesto. Apenas logré balbucear que venía a dejar un cuerpo. El hombre fue amable, abrió la puerta principal y llamó a un asistente para que se encargara del ataúd. Me quedé cerca de la entrada sin ganas de volver a salir. Observé cómo abrían la parte trasera del vehículo sin problemas y retiraban el féretro. No notaron nada fuera de lo común, salvo un olor ligeramente desagradable que atribuyeron a un mal proceso de embalsamamiento. Mi mano temblaba al firmar los papeles. Me escabullí hacia el baño para lavarme la cara, temiendo incluso ver mi propio reflejo en el espejo, como si algo pudiera estar parado detrás de mí. Cuando regresé, la carroza ya estaba vacía. Lucía exactamente igual que siempre, sin marcas en el asiento, sin vaho en el vidrio. El encargado me agradeció el servicio y me ofreció una pequeña sala para que descansara. Rechacé su oferta. Solo quería alejarme de ese lugar. Me despedí sin dar más explicaciones y conduje hasta un motel cercano. Aparqué la carroza en una esquina del estacionamiento y pedí una habitación sencilla. Me dejé caer sobre la cama, aún con el cuerpo temblando, incapaz de dormir porque el recuerdo de aquella figura, del vaho en el parabrisas y del asiento hundido no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos sentía que alguien se sentaba a mi lado, como si nunca se hubiese ido del todo. Esa noche comprendí que conducir una carroza fúnebre no es solo un trabajo sombrío. A veces también es una puerta abierta hacia lo desconocido. Lo más perturbador es saber que algunas presencias se aferran no solo a un cuerpo o a un ataúd, sino al tenue deseo de ser notadas, de no quedar solas para siempre. Desde entonces nunca volví a mirar un espejo retrovisor de la misma manera. Cada vez que conduzco por caminos desolados, me viene a la mente esa silueta y ese asiento marcado, porque he aprendido que ciertos trayectos cargan con mucho más que un cuerpo inerte. En la oscuridad se mueven cosas que no podemos comprender del todo. Y desde aquella noche, por más calma que parezca haber, no puedo dormir sin pensar en todo lo que no vemos, en todo lo que acecha cuando el mundo es tragado por las sombras. Y sé que la próxima vez que deba transportar un ataúd en plena madrugada, por más que intente evitarlo, siempre estaré esperando a que el asiento trasero vuelva a hundirse, reclamando su lugar.